Estas imágenes no estaban destinadas a ser las últimas. No hubo despedidas. No hubo mensajes finales dramáticos. Solo silencio. Durante años, un pequeño robot recorrió la superficie de Marte, enviando pruebas, datos e imágenes que cambiaron para siempre lo que sabíamos del planeta rojo. Hasta que un día, dejó de responder. Y lo más inquietante no es que se apagara. Lo inquietante es lo que estaba viendo justo antes de desaparecer. Hoy vas a ver las últimas imágenes reales enviadas desde Marte y entenderás por qué marcaron el final de una era. Quédate, porque al final de este video hay algo que muy poca gente conoce y cambia por completo esta historia. Cuando la NASA lanzó al rover Spirit, nadie esperaba que pasara a la historia. De hecho, el plan era simple: una misión corta, arriesgada y con fecha de caducidad clara. El objetivo oficial era sobrevivir 90 días marcianos. Solo 3 meses explorando, tomando imágenes básicas y enviando datos esenciales. Pero Marte no es un lugar amable. Tormentas de polvo, temperaturas extremas y un terreno capaz de destruir cualquier máquina en semanas. Desde el principio, el Spirit estaba condenado, o eso parecía, porque lo que ocurrió después nadie lo anticipó. Día tras día, el rover seguía activo. Semana tras semana seguía enviando imágenes, y con cada transmisión, algo quedaba claro: Spirit no pensaba rendirse. Si una misión pensada para morir en 90 días sobrevivió años, ¿cómo terminó realmente? El Spirit no era grande, no era rápido, y definitivamente no era invencible, pero tenía algo que lo hizo especial: persistencia. Mientras avanzaba lentamente por la superficie de Marte, enviaba imágenes que parecían sacadas de otro mundo, porque lo eran: rocas antiguas, horizontes rojizos interminables, sombras que se estiraban bajo un sol débil. Cada imagen llegaba a la Tierra con minutos de retraso, pero causaba un impacto inmediato. Por primera vez, Marte dejaba de ser un punto rojo en el cielo. Se convertía en un lugar real. Y con cada día extra que el Spirit sobrevivía, la misión dejaba de ser técnica y se volvía emocional. Cuando algo no humano empieza a sentirse vivo, el final siempre duele más. El verdadero valor del Spirit no fueron solo sus imágenes, fueron sus descubrimientos. Analizó rocas que mostraban señales claras de agua antigua. Estudió suelos que indicaban que Marte no siempre fue un desierto muerto. Cada dato enviado era una pieza de un rompecabezas mucho mayor. ¿Pudo Marte albergar vida? Estas conclusiones marcaron un antes y un después en la exploración espacial. Ya no se trataba de si ir, se trataba de cuándo y cómo. Pero mientras en la Tierra celebraban los resultados, en Marte, el Spirit empezaba a tener problemas. Problemas que nadie tomó demasiado en serio al principio. Las señales de advertencia siempre llegan antes del final, pero casi nunca se escuchan. Un día, el Spirit quedó atascado. Sus ruedas, diseñadas para terrenos firmes, comenzaron a hundirse en una zona inesperadamente blanda. Al principio, los ingenieros no entraron en pánico. Era Marte. El rover ya había salido de situaciones difíciles antes. Se enviaron comandos, se probaron maniobras, se ajustaron cálculos, pero algo no cuadraba. Cada intento de liberarlo lo hundía un poco más. Y mientras tanto, el polvo marciano comenzaba a acumularse sobre sus paneles solares, reduciendo lentamente su energía. El Spirit no estaba fallando. Marte estaba reclamándolo. En Marte, el polvo no es solo suciedad. Es una amenaza silenciosa. Cubría los paneles solares del Spirit como una manta. Cada día, menos energía. Cada noche, más frío. Los ingenieros sabían lo que eso significaba. Sin suficiente energía, el rover no podría calentarse. Y sin calor, sus sistemas empezarían a apagarse uno por uno. Aún así, Spirit seguía enviando imágenes, como si supiera que el tiempo se estaba acabando. Imágenes tranquilas, paisajes inmóviles, nada parecía fuera de lugar. Y sin embargo,
Todo estaba a punto de terminar. Las últimas imágenes no muestran peligro, y eso es lo más inquietante. Las últimas imágenes enviadas por el Spirit no fueron espectaculares. No hubo tormentas épicas, no hubo explosiones, no hubo caos. Solo Marte, quieto, indiferente. Rocas que ya había visto antes. Un horizonte que no cambiaría aunque nadie volviera a mirarlo. Esas imágenes viajaron millones de kilómetros hasta la Tierra, sin que nadie supiera que eran las últimas. No hubo un mensaje de despedida. No hubo una alarma final. Simplemente, un día, el Spirit dejó de hablar. El silencio en el espacio siempre significa algo. Durante semanas, la NASA siguió enviando señales, comandos simples, mensajes de activación, llamadas al vacío. Nada. El Spirit ya no respondía. Era como llamar a alguien que sabes que no va a contestar, pero no puedes dejar de intentarlo. Finalmente, llegó el momento inevitable. Se declaró oficialmente finalizada la misión, no con un anuncio espectacular, no con titulares dramáticos, solo con una frase técnica que escondía una pérdida enorme. A veces, el final de algo histórico ocurre en completo silencio. El Spirit no era solo un robot. Fue el primero en demostrar que Marte tenía una historia mucho más compleja de lo que imaginábamos. Fue el que cambió la mentalidad de la exploración espacial moderna. Después de Spirit, ya no se hablaba de si es posible. Se hablaba de qué sigue. Cada rover posterior existe gracias a lo que Spirit logró y a lo que pagó, porque Marte no perdona errores. Cada imagen actual de Marte es heredera directa de ese sacrificio silencioso. Hoy, otros rovers recorren Marte con tecnología mucho más avanzada, pero ninguno fue el primero en resistir contra todo pronóstico. Spirit demostró que incluso una máquina puede dejar huella, que incluso algo diseñado para fallar puede superar todas las expectativas. Sus últimas imágenes siguen ahí, guardadas, reales, como prueba de que estuvimos observando Marte hasta el último segundo. Y aún queda una última reflexión que casi nadie hace. Hay algo que casi nadie dice en voz alta, pero que todos sintieron. Spirit no era solo un rover, era alguien. Cada día que pasaba, cada imagen nueva que llegaba, el público empezó a hablar de él como si fuera un explorador solitario, atrapado en un planeta hostil. No tenía rostro, no tenía voz, pero tenía historia. Y eso es peligroso. Porque cuando humanizamos una máquina, su final deja de ser técnico y se vuelve personal. De pronto, el silencio no es una desconexión, es una ausencia. Y lo más inquietante es que nadie en la NASA quería admitirlo, pero muchos ingenieros sentían exactamente lo mismo. Cuando algo creado para ser una herramienta empieza a importar, el final ya no es racional. De día, Marte parece tranquilo, incluso bello, pero de noche, Marte es letal. Las temperaturas caen a niveles imposibles para cualquier sistema electrónico no protegido. El Spirit dependía completamente de su energía para mantenerse caliente. Cada noche sin suficiente energía era una ruleta rusa. Los ingenieros lo sabían, y Spirit también, en cierto modo. Por eso las últimas transmisiones eran tan importantes. No sabían si habría un mañana. Cada imagen enviada podía ser la última antes de una noche demasiado fría, demasiado larga, demasiado definitiva. En Marte, dormir puede ser una sentencia de muerte. No hubo una explosión, no hubo un evento claro. Solo un día faltó algo. Los datos que siempre llegaban ya no estaban. La señal era débil, intermitente, inestable. Al principio se pensó que era un error temporal, luego un problema de comunicación. Pero internamente, muchos ya sabían la verdad. El Spirit estaba entrando en su última fase. No había marcha atrás, no había reparación posible. Lo único que quedaba era esperar. Cuando la información desaparece, lo que queda es incertidumbre pura. Durante meses, desde la Tierra, se enviaron señales,
Instrucciones simples, órdenes básicas, comandos que antes funcionaban sin problemas. Nada. Era como hablarle a alguien que ya no puede oírte, pero negarte a aceptar que se ha ido. Cada intento fallido hacía la situación más dura, más real, más definitiva. El Spirit no estaba fallando, estaba apagándose, y lo hacía lentamente, en silencio. A millones de kilómetros de cualquier ayuda. Hay despedidas que nunca se confirman, solo se asumen. Al final esta historia no va solo de Marte, ni siquiera va solo del Spirit, va de nosotros, de nuestra necesidad de explorar, de llegar más lejos, de enviar algo nuestro a lugares donde nunca estaremos, al menos por ahora. Spirit fue una extensión de la humanidad, un testigo silencioso en otro mundo. Y cuando dejó de funcionar, no perdimos solo un robot, perdimos una mirada, una presencia, un recordatorio de lo frágiles que somos incluso cuando usamos tecnología avanzada. Si nos afectó tanto perder una máquina, ¿estamos preparados para ir nosotros mismos? Las últimas imágenes del Spirit no muestran un final dramático, muestran algo peor, muestran lo indiferente que es el universo. Marte sigue ahí, igual que siempre, como si nada hubiera pasado, pero para nosotros, esas imágenes marcaron el final de una era. El momento en que entendimos que explorar otros mundos no es solo ciencia, es despedida. Si este video te hizo ver Marte de otra forma, dale like, suscríbete y dime en los comentarios. ¿Crees que algún día los humanos pisaremos el lugar donde Spirit se detuvo? Porque cuando eso pase, tal vez alguien recuerde que todo empezó con un pequeño robot y unas últimas imágenes silenciosas. Nos vemos en el próximo video.